¿Está grabando bien? Sí, está perfecto. Bueno, quería darle la bienvenida. Ya estamos en la clase número... Hola, ¿qué tal, Adrián? Estamos en la clase número 10. Así que avanzamos bastante rápido. Y les quería mostrar el calendario académico de Consultar, que yo no sé si ustedes lo tienen. Si no lo tienen, se los puedo reenviar al grupo. Ahí se los muestro. Ahí ya estoy presentando. Es este. Fíjense, acá lo tenemos. Este es el calendario académico. Lo que se viene ahora va a ser, bueno, mayo tenemos... Acá están los feriados también, por ahí les pueden servir, ser útiles. Bueno, a ver. A mí acá me figura como que estoy presentando. Ahí vuelvo a presentar, a ver. Avísenme, ¿eh? A ver si ahí se logra ver. Fíjense, a ver si ahí se ve. Qué lástima. Vamos a ver ahí. Puede ser que sea la conexión, ¿eh? Bueno. Vamos a detener la presentación. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Si es el internet. Aparentemente está todo bien acá. Voy a conectarme a otra red a ver si ahí funciona un poco mejor. Bueno, probamos de nuevo. A ver ahí. Les comparto pantalla. Avísenme, si que no se llega a ver. Ahí estoy presentando. Y ahí tendría que estar viendo el calendario académico. De 10. Excelente, buenísimo. Bueno, les decía, acá tienen también, se los mando ahora, si quieren se los reenvío al grupo. Vamos a ver ahí. Tenemos los feriados, tenemos las épocas de parciales. No quiere decir que sea exactamente, es una orientación esto, es para que ustedes vayan previendo en las fechas en que hay parciales en general. Así que ahí ya se los mando al grupo, aguanten un poquito. Estadística. Ahí está, ahí se los mandé. Bueno, entonces, ¿cuándo o qué pasaría de acá en más? Bueno, pensando en mayo tenemos el 25 de mayo, que a nosotros no nos afecta, que ese es día de feriado, martes. Después tenemos en junio, tenemos dos feriados, el 20 de junio tampoco nos afecta y 21 tampoco nos afecta. Y después el 9 de julio, que tampoco nos afecta. Así que acá, por lo menos en esta clase, no nos vamos a ver afectados por feriados. ¿Cuál sería la fecha del posible segundo parcial, el segundo examen? El inicio para el periodo de parciales va a ser a partir del 10 de junio, finalizando el día 19 de junio. ¿Qué hago yo generalmente? Yo lo paso al parcial a la anteúltima semana de junio, o sea que sería aproximadamente el 23 de junio, el segundo parcial. El 30 de junio sería el recuperatorio. También tendríamos clases porque ahí voy a dar un tema más que va a entrar al final. ¿Y cuándo empezaría el tema de los finales? Arrancaría comienzo de inscripción, examen, finales de receso, comienzo llamado julio, exámenes finales. Arrancaría aproximadamente el 20 de julio.
Y nosotros, ¿cuándo terminaríamos el cuatrimestre? El 8 de julio. ¿Sí? O sea que nuestra última clase, en teoría, sería el 2 de julio. ¿Sí? Estas son fechas estimativas. Entonces, dijimos, segundo parcial, 23 de junio. Mayo, junio. Vamos a junio. Miércoles 23 de junio, segundo examen parcial. Miércoles 30 de junio, recuperatorio. Y última clase, seguramente sea el miércoles 7 de julio. Ahí esa clase va a ser la última clase. De repaso también nos va a servir para el final. Ahí podemos hacer repasos de modelos de examen final. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces nos queda esta clase, contando esta clase tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases antes del segundo examen. Contando esta clase también, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a resolver lo que teníamos para recuperar, digamos, el recuperatorio, perdón, lo que teníamos de trabajo práctico, que vi muy pocas entregas de ese trabajo, ¿sí? Yo necesito que las completen igual en la medida que puedan, ¿sí? Yo sé que están con otras cosas también que en todas las materias les están pidiendo, pero no se duerman con esto porque es práctica lo que hacemos nosotros y sin la práctica es como que les va a faltar bastante, no van a llegar en el mejor estado, digamos, al examen. En este examen van a haber 3 grandes temas que vamos a ver. Tengo un montón de cosas acá. Bueno, que no puedo cerrar nada porque estoy trabajando en todas esas cosas a la vez. Así que, ¿cuáles van a ser los temas? El primer tema, yo ya para que ustedes tengan un orden igual. Primer tema de esta segunda parte es la probabilidad total. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que estuvimos viendo del teorema de Laplace. O fórmula de Laplace, o regla de Laplace, como le quieran decir. El segundo tema es la probabilidad conjunta, que ya lo vamos a ver. El tercer tema es la probabilidad condicionada. Y el último tema, probabilidad conjunta condicionada marginal. Esos van a ser los temas que vamos a ver. Simultáneo a este tema tenemos un quinto tema que tiene que ver con la orientación que tenemos, digamos, y con la... es como un adicional que tenemos en el programa que tiene que ver con los costos, la gestión y costos. Vamos a ver algo más bien genérico respecto a este tema de gestión y costos, pero clase a clase mi idea es que vayamos viendo estos temas y que los vayamos vinculando con la probabilidad. ¿Sí? Así que estos son los temas que tenemos de acá en más, ¿sí? Y la idea es que tengamos en estas 5 clases el desarrollo de estos temas. ¿Qué es importante? Los 5 temas son importantes, ¿sí? Los 5 temas van a ser interesantes e importantes. Yo lo que primero que les voy a hacer hoy, en la clase de hoy, voy a resolver, esperen que voy a cerrar acá todo esto, voy a resolver el ejercicio práctico que teníamos y después después del ejercicio práctico que teníamos, hacemos un poquito de esto de costos, porque el tema 5, que es el tema de costos, que es de la orientación, digamos, de la estadística que tenemos, lo vamos a ir viendo este tema en cada clase, un poquitito en cada clase de acá hasta que terminemos. En 5 clases vamos a ver un poquito de costos, ¿sí? Vinculado con la probabilidad, como ya les dije. Bueno, entonces vamos a resolver lo que tenían de ejercicio práctico. Vamos con seguridad e higiene, que ahí hubieron más. Diagrama de Venn y ejercicio de probabilidad. Bueno, era bastante sencillo el ejercicio. Sí falta, obviamente, que cuando es un tema nuevo, empiezan las situaciones, ¿no? Que yo tengo que empezar a resolver. Acá voy a empezar con una hoja nueva de Excel.
Y lo que voy a hacer es ir separando los temas. Entonces, empezamos con el primero. Me pide que halle la información. Este es un diagrama de Venn. Nosotros, ¿por qué estamos viendo diagrama de Venn en este punto en la materia? Porque la representación gráfica de la probabilidad estadística se utiliza con estos diagramas. Y esto, por favor, anótenselo, que son las reglas fundamentales, el ABC, que pueden, lamentablemente, si no lo tienen bien, les puede bajar puntaje esto en el examen. Porque esto son cuestiones ya teóricas también. Cuando yo voy a representar un espacio muestral, sí o sí, lo primero que tengo que hacer en ese espacio muestral es limitarlo. ¿Limitarlo? ¿Cómo lo voy a limitar? Lo voy a limitar con una línea, con un rectángulo. Eso es lo primero. O sea, para la construcción de cualquier gráfica de probabilidad, lo primero que tengo que hacer es limitar el espacio muestral en un rectángulo. O sea, hacer este rectángulo. Lo segundo que tengo que hacer es delimitar o nombrar el espacio muestral E con esta palabra. O sea, yo estoy diciendo que el experimento, que la probabilidad, que este experimento aleatorio está definido o limitado en este espacio muestral E. Si yo no lo hago así, si yo no delimito el espacio, si no pongo la letra E, estoy haciendo una regla general en la estadística, ¿sí? Es parecido a lo que hablábamos cuando teníamos las probabilidades continuas, ¿se acuerdan? La tabla de frecuencia continua. Yo no puedo establecer reglas generales, tengo que poner límites, ¿sí? Cotas, perdón. Las cotas son, en este caso, es este espacio muestral E. En el ejercicio A, nosotros tenemos tres elementos en ese espacio muestral. El elemento 65, el número 65, el número 12, el número 3, y nos falta un número que es X, que está acá. ¿Y cómo están limitados? Hay conjuntos acá. Los conjuntos son estos círculos, ¿sí? Esos círculos van a delimitar un suceso, algo que nosotros queremos experimentar. Entonces acá, botón derecho del mouse, lo llevo al fondo, enviar al fondo, botón derecho del mouse, enviar al fondo, ahí está, enviar al fondo, a ver qué pasa que no lo envía, botón derecho del mouse, enviar atrás, ¿no? Enviar al fondo, bueno, si no le sacamos el relleno y lo dejamos así. Sí, eso estaba viendo, por ahí es el relleno que... O por ahí es mi Excel que a veces falla. Enviar al fondo. Rarísimo. Modificar puntos. Bueno, si no, lo que podemos hacer es editarle texto y hacerle el texto adentro. Ahí está. 65, después tenemos el 12, que el 12 está compartiendo acá. A ver si puedo agregarle más texto a este. Editar texto. El 12 está por acá. Ahí lo toma como una columna esto. Ahí. Y después tenemos otro círculo, otro conjunto. Que de nuevo vamos para acá. Vamos a ponerlo así. Enviar atrás. Esto es rarísimo que no se vaya para atrás. Ahí está. Pero tiene que ser transparente. Acá al frente. Panel de selección, a ver si tiene que ver con la transparencia. La verdad que es rarísimo que no me funcione. Formato de forma. ¿Sí? A mí... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo lo hice? Botón derecho del mouse, formato de forma, vienen al tachito y le ponen sin relleno. Estaba con relleno sólido, sí. Le dan sin relleno y ahí funciona. Tarda, sí. El ex, sí, alguien, sí.
Y va acá, sin relleno. Excelente, bueno, otro camino para llegar. Está bueno, ahí. Lo bueno de esto es que siempre tiene solución el Excel. De alguna u otra forma llegamos. Vamos a eliminar esto un poquito, vamos a subirlo hacia arriba. Vamos a hacer más chiquito el espacio muestral. Bueno, entonces acá lo que nos decía era que el universo E era igual a 98, la suma de todo ese universo, ¿no? Era igual a 98 y se componía de los siguientes elementos. Esperen que voy a aumentar esto un poquito, si no, alguno que no vea. ¿Cuáles son los elementos de E? Dos puntos. Tengo que usar esta nomenclatura sí o sí, es la forma que tengo que hacerlo, ¿sí? Tengo que usar corchetes y ordenar de menor a mayor los elementos. Entonces yo tengo el 12 y el 65, pero tengo otro elemento, perdón, y el 3 también, ¿no? Suelto, sin ningún conjunto, que el 3 no forma parte de ningún experimento. Acuérdense que los conjuntos o sucesos son lo que nosotros hablábamos como experimento, que era lo que nos interesaba. Y como les decía, entonces nosotros tenemos que ordenar de menor a mayor esos elementos. 3, 12 y 65. Acá puede ir coma, puede ir punto coma, la verdad que eso es tampoco, vamos a ponernos tan quinquilloso, pero sí tiene que estar entre corchetes, ¿sí? Sí o sí, es obligatorio eso, ¿sí? Cuando yo voy a representar en uno de los ejercicios, yo creo que les puse, represente el espacio muestral gráficamente y represente los elementos del espacio muestral, es esto, ¿sí? Es esta segunda parte. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Nos dice que el total del espacio muestral, la suma de cada uno de sus elementos, da 98. Entonces yo lo que tenía que hacer era decir, si yo tengo 98, le voy a restar 3, le voy a restar 12 y le voy a restar 65. El elemento que me dé es la diferencia, ¿no? O sea que la diferencia era 18. 18 era el elemento faltante para que este espacio muestral me dé bien. Voy a achicarlo un poquito a este espacio muestral, así nos alcanza a ver todo. Entonces acá, cuando yo lo represente gráficamente, voy a poner 12, 18,65. Y ahí está representada, esta es la representación de ese espacio muestral. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo era el ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien no entiende esto? ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien dice, no, yo esto? Sí, sí. Bueno, ahí está bien. Cuando nosotros grafiquemos el espacio muestral, tienen que ir las dos juntitas. Tiene que ir el gráfico de Venn, o el diagrama de Venn, perdón, que es este, y la nomenclatura de cómo se compone todo ese espacio muestral. Así hubiese sido la respuesta correcta, digamos, ¿sí? Bueno, vamos ahora al segundo. Así le metemos un poquito más de... Lo hacemos un poquito más rápido. Entonces lo mismo, tengo el espacio muestral, vamos a hacer el B. Tengo un elemento que es 23. Otro que es 2. Bueno, acá tengo un gráfico así. 23. Acá tengo el 18. Por acá arriba tengo el 15. Igual, este creo que vamos a ponerlo como hicimos recién, como decía. Acá, relleno de forma, sin relleno. Ahí está. Entonces acá vamos a poner el 15. Esto es cuestión de ir ordenándolo, ¿sí? Por ahí como 42. Acá el 41. Por acá el 2. Por acá abajo el 27. Ese 18 no va. Entonces acá tenemos. Y el 10 que lo tenemos afuera. 23, 15, 18, 2, 41. Entonces acá voy a agregar. Puedo copiar este mismo, que ya tiene todo el formato que a mí me interesa que tenga, y llevarlo
achicarlo y ahí lo tengo. No me quedó tan prolijo, pero bueno, por lo menos está. Capaz que no está tan alineado. Ahí, bueno, lo más prolijo posible, ahí está bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que los elementos que comparte cada uno de estos conjuntos, fíjense, el elemento que comparten los tres es el 18. Es este que tenemos acá. Los tres tienen al 18 incorporado dentro de su conjunto. Después, el conjunto A, por ejemplo, si es este, yo le puedo poner nombre, siempre es minúscula. Supongamos, el A está conformado por 23, 15, 18 y 2. En orden de menor a mayor sería 2, 15, 18, 23. El B se compone por 2, 27 y 41 y el C se compone por 15, 18, 41 y 42. Ahora los vamos a nombrar a todos. ¿Cuál es el total del universo? Bueno, acá lo que yo tenía que hacer era decir E y sumar los elementos. ¿Sí? Tengo el 10, tengo el 2, tengo el 10. Vamos con el elemento del conjunto de las, digamos, primero. Tengo el 2, tengo el 15, tengo el 18 y tengo el 23. Vamos con el B, tengo el 27 y el 41. Y el C, el único que ya no conté fue el 42. Y además tengo el 10. 178 es el espacio muestral. Acá está la respuesta. Ahora, lo que yo quiero que hagamos es esto, ¿no? Es nombrar todo el espacio muestral. ¿Cómo se compone ese espacio muestral? Bueno, tengo que empezar con el menor. El menor es 2. Después tengo el 15. Después tengo el 18. Después tengo el 23. Después tengo el 27. Después tengo el 41. ¿Está bien? Ah, el 10 me faltó acá. Que también es parte del espacio muestral, aunque no está en ningún conjunto. Y el 42. Entonces, 2, 10, 15, 18, 23, 27, 41 y 42. ¿Sí? Este es el espacio muestral. El conjunto A, ¿cómo lo voy a... ¿Cuál sería la nomenclatura? ¿Cómo serían los elementos del conjunto A? El conjunto A, generalmente esto se establece con la letra S de suceso, porque acordémonos que los conjuntos son sucesos o experimentos. El conjunto A es igual a... ¿Cuáles son sus elementos? 2, 15, 18 y 23. ¿Lo ven todos? El A. 2, 15, 18 y 23. El B, vamos con el B. A ver quién me lo dicta. Dos. Bien. Y 41. Y ahora vamos con el suceso C. El suceso C es igual a... Cuando les pasa eso, muy bien, gracias. Cuando les pasa eso, vieron que a mí se me transformó la C, le ponen control Z por las dudas, sí, para que no les pase control Z y se les cambie. Bueno, perdón, ahí interrumpí. 15. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Entonces, yo acá ya tengo los sucesos, el espacio muestral o el suceso espacio muestral, que no hace falta que le ponga la S, ya con la E es suficiente, y estos son los sucesos. Si yo quiero hacer operaciones entre sucesos, por ejemplo, la unión de A y B, ¿cómo la tendría que hacer? Primero la tendría que representar. Acuérdense que el suceso unión tiene esta forma que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cómo era? El suceso unión. ¿Lo anotaron? A. Exactamente. A unión mayúscula B es igual a... Tengo que sumar los elementos de A y los elementos de B. Los elementos que se comparten no los sumo, simplemente los pongo una vez.
Por ejemplo, el 2 está compartido por A y B, no lo vuelvo a sumar. El 18 también está compartido por A y B, no lo vuelvo a sumar, lo nombro una vez nomás. Entonces serían 2, 15. Serían todos los elementos de A más los de B. Los que se repiten no hace falta que los sume, los nombro una vez. Los pongo una sola vez porque son de los dos, son compartidos. ¿Qué comparten acá? Comparten el 2 y el 18. Sumo el 15 porque lo tengo que hacer de menor a mayor. Entonces me quedaría 2, 15, 18, 23, 27 y 41. Ahí quedarían la suma de A y B. ¿Se entiende? ¿Lo ven todos? ¿Alguien no entiende cómo es la operación de suma de sucesos? Vamos con la operación. Bien, buenísimo. Vamos con la contraria. Vamos con la operación, en vez de la unión suma, yo quiero hacer la operación contraria a esta, que es la intersección, digamos. Que sería suceso. Intersección de A. Esto sería una U, en su mayúscula, ¿no? Una U al revés que este otro símbolo, pero yo acá lo represento con una N. La intersección de estos números van a ser solamente aquellos que están compartidos entre A y B. Entre A y B. La intersección, acuérdense que cuando yo hablo de intersección son superposición de conjuntos. O sea, un conjunto se superpone al otro. En este caso, fíjense, el 2 y el 18. Entonces, el suceso intersección sería 2 y 18. ¿Lo ven? La intersección. Intersección sería, gráficamente, lo veo así. El 2 y el 18 lo comparten el A y el conjunto B. El A y el B. Yo acá lo que puedo hacer es cambiarle el color, si no, para denotarlo de otra forma. Es decir, bueno, ves que sea un color azul, pero sin relleno. Ahí está. Y el C que sea otro color, por ejemplo rojo, pero sin relleno. Ahí está. Ahí están los tres conjuntos. Conjunto A, conjunto B y conjunto C. Conjunto A, todos verdes. Hay elementos que se comparten. Quedó medio feo, me parece, ¿no? Ahí, conjunto B azul. Y conjunto C en este color naranja, no sé qué color es. Vamos a ponerlo por acá. Ahí están los tres elementos de cada conjunto. Entonces acá los únicos que se comparten entre A y B es el 2, se repite, digamos, el elemento, y el 18. Y ahora vamos con el suceso unión A y C. ¿Cómo estaría representado? Yo, si me voy acá, serían los elementos de A más los elementos de C. Fíjense que tenemos varios que se repiten entre los dos. Entonces, ¿cómo sería el suceso A unión C? ¿Qué elementos tendría? Tendría el 2, tendría el 15, tendría el 18, tendría el 23, el 41 y el 42. 2, 15, 18, 23. 15 y 18 se me repiten, no los vuelvo a poner. 41 y 42. Y vamos ahora a hacer el suceso intersección. A intersección C. A intersección C son los elementos en común. Gráficamente ya los veo. 15 y 18. Y acá también, si yo me fijo en el A y en el C, digo, ¿cuáles son en común? ¿Está el 2 en común? No. ¿Está el 15 en común? Sí. ¿Está el 18 en común? Sí. El 23 no está, el 41 no está en A y el 42 no está en A. Entonces, el suceso intersección entre ambos conjuntos va a ser 15 y 18, van a ser los elementos que comparten. Esto nos sirve a nosotros para graficar después lo que son las probabilidades estadísticas. Yo supongamos, me estoy yendo un poquito más allá de lo que es el ejercicio en sí, ¿no? Pedía solamente eso, pero quiero que veamos esto en profundidad porque es un tema que necesito que lo manejemos bien. Yo les dejé la teoría de este tema,
y la clase pasada vimos práctica, pero yo entiendo que es nuevo el tema, entonces quiero que veamos en profundidad todo este tema. Ahora yo quiero calcular la probabilidad, por ejemplo. No es lo mismo un suceso que la probabilidad. Yo quiero calcular la probabilidad de ocurrencia del suceso A. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso A? Acá lo puedo representar si quiero en mayúscula, no hay problema. La probabilidad del suceso A sería los casos favorables, según la regla de Laplace. Dijimos que la regla de Laplace era casos favorables sobre casos posibles. Entonces yo lo que tengo que hacer es algo muy sencillo, muy fácil para calcular esta probabilidad, que es lo siguiente. Voy a decir cuáles son los elementos que tiene... vamos a hacerlo así mejor. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos que tiene A? ¿Cuántos son los elementos de A? Y A tiene 1, 2, 3, 4. O sea que 4 serían los favorables, ¿no? Igual. No me deja 4. Entonces, igual 4. Y los posibles, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? Y los cuento acá en el espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son los elementos. O sea que, si sucede A, son 4 elementos. No sé por qué acá no me... La vez pasada me dejó. Ahí está. Bueno, 4 sobre 8, ¿sí? Tengo que hacer esta división. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo esto? La probabilidad de ocurrencia de A. Supongamos que estas sean cartas en una mesa. Y cada carta es un número. Tengo el 23, el 15, el 18, el 20, el 27, el 42. Yo digo del conjunto A, que tiene 4 elementos. Tiene al 2, al 15, al 18 y al 23. ¿Qué probabilidades hay de ocurrencia de que ocurra algún elemento de A? La probabilidad es los 4 elementos de A, serían los favorables, según la regla de Laplace, dividido el total de elementos del espacio muestral. Y el total de elementos del espacio muestral suma también a A. O sea, son todos los elementos. Está el 2, 10, 15, 18, 23, 27, 41 y 42, que son 8 elementos. Entonces, 4 dividido 8 me da 0,5. Como yo las probabilidades las tengo que expresar en porcentaje, es del 50%. La probabilidad, entonces, la respuesta tiene que ser respuesta. La probabilidad de ocurrencia del suceso A es del 50%. Cada vez, esto igual necesito por favor que lo anoten, cada vez, no, lo vamos a dejar en el color que va. Cada vez que yo les pregunto sobre una probabilidad, cuál es la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, de A, si ustedes dejan solo el 50%, no va a estar completa la respuesta. No es una respuesta completa, porque yo, en este punto, yo necesito que ustedes me digan el 50% de qué. O sea, es muy... La probabilidad juega mucho con el lenguaje, juega mucho con la matemática y con que seamos lo más exactos posibles, ¿sí? Entonces, ¿el 50% de qué? Cuando yo armo la respuesta de la probabilidad, yo tengo que armarla completa. La probabilidad de ocurrencia de suceso A es del 50%. Siempre la respuesta la voy a armar con la misma pregunta. Entonces ya tomo la misma pregunta y simplemente le agrego el porcentaje que llegué utilizando la regla de Laplace. ¿Hay alguna duda de esto? Acuérdense que quedan 5 clases para el examen y este tema es un tema bastante tranquilo, digamos, dentro de todo. No son mucho más difíciles. Los otros tienen otras reglas, otra matemática, otras fórmulas, digamos. Así que esto necesito que estén todos con los ojos bien despiertos. Es el último tirón ya. Así que bueno, si no hay dudas, seguimos con la tarea que había.
Gonzalo, no sé si ahí activaste el micrófono, ¿querías preguntar algo? Bueno. Bueno, somos un montón hoy. Entonces, ese era el primer ejercicio que tenían que hacer. Todo lo demás que yo hice es un adicional, no estaba en el ejercicio. Simplemente había que decir cuál era el número incógnito acá y cuál era el universo. Yo de todo este desarrollo que les hice, lo hice por motivos de la clase, ¿sí? Entonces vamos a poner acá ejercicio de tarea. Y vamos con lo que sigue. El ejercicio, además de esto, nos pedía en el segundo punto y el tercero tenemos 2 y 3. Vamos con el 2 ahora. Nos dice que escribamos escribe una situación que describa el siguiente diagrama. Tenemos que escribir una situación que describa el siguiente diagrama. Entonces acá podemos decir, primero, ¿cuál es el total del espacio muestral? Vamos a hacer nuestro propio espacio muestral. En este espacio muestral, fíjense que no necesitamos muchas más cosas, o sea, este está de más. Esto lo sacamos. Y tenemos pocos elementos, un solo elemento que se comparte entre los dos. Que es el 7. Después tenemos el 15. Tenemos el 15 por acá. Y el 8. Y es muy interesante este ejercicio porque nos dice... y el 6 lo tenemos fuera. Entonces nos dice, primero, ¿cuánto representa el espacio muestral? ¿Cuál es el total del espacio muestral? Tengo que sumar, ¿no? Tengo que hacer 15 más 7 más 8 más 6. 36. Entonces yo acá puedo decir, en una clase, por ejemplo, ¿qué situación puede describir este diagrama? Puedo decir, vamos a hacer así, A y B. Vamos a decir, en una clase hay 36 alumnos, de los cuales 15 tienen iPhone, por ejemplo, y 8 tienen Samsung. Pero hay 7 que tienen 2 teléfonos y de esas marcas. Pero hay 6 alumnos que no tienen celular. ¿Lo ven? En una clase hay 36 alumnos, sería todo el espacio muestral. 15, el conjunto verde, el conjunto A, tienen iPhone. Y 8 del conjunto B tienen Samsung. Pero, a su vez, hay 7 alumnos que tienen 2 teléfonos, o utilizan 2 teléfonos. Quizás uno laboral y el otro particular. Y uno de esos teléfonos es Samsung y el otro de los teléfonos es iPhone. Pero hay 6 alumnos que no tienen teléfono celular directamente. ¿Sí? Era una situación que ustedes tenían que describir que cumpla el intermedio, digamos, la intersección, el 7, cumple las dos condiciones. A es una condición, B es una condición, y el que está en el medio cumple ambas. El que está afuera no cumple ninguna. Ese era sencillo. Así que creo que si no hay dudas, seguimos, resolvemos lo de otro. ¿Se entendió? Bien. Buenísimo. El punto 3 dice, en el centro comunal hay 160 personas tomando cursos. Vamos a copiarnos el espacio muestral. Dice, hay 160 personas tomando cursos. La clase de jardinería, supongamos que sea esta, tiene 90 matriculados. La clase de costura, supongamos que sea el conjunto B, tiene 50 matriculados. 30 están matriculados en los cursos de jardinería y costura, o sea que hay 30 acá que comparten
que están en los dos, que cumplen las dos condiciones. El resto está matriculado en cursos de matrículas más pequeñas. Entonces, yo lo que acá voy a ver es lo siguiente. Digo, tengo 90 matriculados en jardinería, que es el conjunto A. En costura, 50, la segunda condición. Y hay 30 que se matricularon en las dos, o sea, cumplen las dos condiciones. Están en jardinería y en costura. El resto, o sea, que queda gente afuera, no sabemos cuánta, está en otras matrículas, no en estas condiciones, sino que está en otras matrículas. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, ¿cuáles son esos que quedan fuera? Yo ya sé que son 160 el total de alumnos. 90 ya los identifiqué, 30 ya los identifiqué y 50 los identifiqué. Entonces hay 10 alumnos. Entonces son 170, ¿no? ¿Qué pasó acá? 160. Ah, bueno. 90 menos 10. Bueno, no importa, vamos a decir 170 entonces para... O hay 10 personas de menos. 30 están matriculados. Pues, a ver, dice que la clase de jardinería tiene 90. El curso de costura tiene 50. Ah, entiendo lo que vos decís. Vos decís que... Entiendo. Vos decís que... Claro. Vos decís que acá tendría que ser más 90 menos 30, 60. Y acá tendría que ser más 50 menos 30, 20. Y los 10 quedan acá afuera. 30 más 20 más 10. Me da 120. Es que no llego a 100. Ah, bueno. Excelente. Entonces, vamos a hacerlo como hizo el compañero. Acá él dice que son 15 para una clase y 15 para otra, ¿no? Algo así entendí. 15 para una clase, 15 para otra. Entonces acá hace... Exacto. Bien, entonces acá tiene que ser 75 más 15 más 35. 125. Y lo que falta, los 35, haciendo otros cursos, ¿así? Estaba más complicado este, ¿eh? Pensé que era más fácil. Entonces... Sí, yo lo que pienso acá está medio mala la consigna, porque son 160 personas. Jardinería dice que tiene 90 matriculados. Costura tiene 50. Pero claro, son 90. El conjunto de jardinería es 90 en total. 30 están matriculados en la jardinería y costura y el resto están en cursos más pequeños. Claro, no. Está bien. Más 35 más 15. Está bien. Acá 30, digamos. Y me quedarían 75 más 30 más 35, 140 y 20 afuera. Estaba complicado, la verdad que estaba medio malo esto. El resto está matriculado en matrículas más pequeñas. En el centro comunal ahí, yo lo que entiendo es que si yo sumo 75 y 30 tendría que llegar a 90. 75 más... Me llego a 105. Para mí el conjunto A tiene 90 y el conjunto B tiene 50.
Entonces, si acá hay 90 y acá hay 50, tengo que hacer la proporción, o sea, estos 30 que están matriculados, yo tendría que hacer un porcentaje, se tendría que ir al curso de jardinería y otro a costura, para hacerlo más o menos, a ver. Entonces acá tenemos estos 30, dijimos que tienen que dar 90 acá. Tiene 90 matriculados. Entonces son 30 y jardinería y costura. Jardinería me da 90 y costura tiene 50. Entre los dos comparten alumnos, que son 30 alumnos. Entonces yo acá puedo decir, tengo estos 30 alumnos que comparten acá, pero yo tengo que a 90, o sea, forman 90 acá, entre los dos. 30, 60. Exactamente. 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 Entonces ahí me queda 60 más 30 más 20, 110. Más 160 menos 110 son 50 que están en otros cursos. Ahí para mí lo entiendo un poquito mejor, porque yo digo, son 30 que tengo acá. De esos 30 comparten para jardinería y para costura. Entonces, si yo separo solamente jardinería, voy a tener 90 alumnos. Y si yo separo solamente costura, voy a tener 50 alumnos. Cumple con lo que dice la consigna. Entonces, el resto, otros 50 alumnos, quedan afuera y están haciendo otros cursos. ¿Lo entendieron? Media complicada, pero ¿por qué? Porque yo lo tengo que pensar como, si bien comparten, también son conjuntos separados. Estaba más complicadita esta, pero bueno, ahí lo sacamos. Entonces acá lo que tenemos ya nos dice esto, el resto son matriculados. Bueno, teníamos que definir el espacio muestral nomás, ¿sí? Armar el espacio muestral y definirlo. Entonces ahí ya lo definimos, dijimos que jardinería tiene 90, costura tiene y otros 50. La suma 190. ¿Qué pasó? ¿No son 160? 160 menos 90 menos 50. 20 tienen que ser los otros. Ahí está. A ver, más 20, más 20, más 30, más 60. 130. Pero 90. 50 y 20. Bueno, me enredé de nuevo. ¿Qué pasó que no me da? A ver, 90, 50. Está bien. ¿Y el resto? Ah, porque yo lo estoy contando así. Bueno, 60 más 30 más 20, 110. Está bien. Y sí o sí me va a dar acá 50. ¿No? Costura 50. Está bastante complejo este ejercicio, ¿eh? Bueno, entonces tengo jardinería, costura y otros. Otros me da acá 50, perdón, me da acá 20, pero si yo lo tomo por elementos separados, otra que sería más fácil es agarrar y hacer así 15, aunque daría lo mismo, 15 y 15, ¿no? Pero este 15 para este lado. Aunque no, es lo mismo. No va a dar igual, tío, perdón. 30. Entonces tengo 90 haciendo jardinería, 50 haciendo costura, 50 y 90. Ya ahí tengo que tener entre estos dos cursos 140 personas. Más 20 personas, llego a las 100. Está bien, ahí es. No lo compliquemos más. 90 haciendo jardinería, 50 haciendo costura y 20 haciendo otros cursos. Está bien, porque si yo tomo 20 y 30, tengo que después sumar 20, 60 y 30 también. 20 más 30 más 60 más 30 tendría que ser. 140.
más 20, 160. Ahí está. Bueno, espero que se haya entendido. Medio rebuscada estaba este. Bueno, ¿se entendió? ¿Los mareé mucho? Más o... Bueno, la idea era que ustedes representen estos 160 personas en todos estos cursos. Entonces yo recién lo que hice fue sumar 20 más 30 más 60. En realidad no, es 50 de costura, 90 de jardinería, más allá que hay 30 que hacen costura y jardinería. Pero yo tengo que sumar las matrículas separadas. Entonces serían 90 de jardinería, 50 de costura, y la diferencia, los otros 20 que quedan, para llegar a 160 están haciendo otros cursos más pequeños. Bueno, vamos con el segundo ejercicio de probabilidad. Este sí está más interesante. Bueno, acá nos dice que tenemos urnas, tenemos tarjetas, así que vamos copiándolo. Entonces tenemos que en una urna nos dice hay 15 tarjetas. Ojo con esto, porque acá vi, con los ejercicios que corregí, hubieron algunos problemitas con esto. Cuando empieza con el 2, no está el 1 acá incluido. Es del 2 al 16, suman 15 tarjetas. Del 2 al 16 hay 15 tarjetas. Extraemos una al azar y observamos qué número tiene. Primero determinar el número par, bla, 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 responda qué es, grafique. Yo lo que vamos a hacer hoy, vamos a primero graficar. Así lo podemos ir viendo. Vamos a graficar acá. Vamos por el punto D. Yo para que se vea un poquito mejor. Entonces tengo tarjetas pares. Fíjense que acá ya lo estoy viendo. Tengo tarjetas pares, impares y dentro de las impares las menores que 9. Entonces empezamos. Vamos a definir a A como impares y B como pares. Entonces de las B que son, de la A que son pares tenemos el 1. ¿Qué más tenemos como número impar? Piensen que tenemos todo esto. Tenemos el 2, ¿qué dije recién? El 1 no lo tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, entonces empiezo con los impares. Piensen acá. Los impares van a ser 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Lo vamos a marcar con el verde. Ahí está. Eso entonces dijimos que van a ser los impares. Entonces vamos a tener el 3 al 5, 3, 5, 7. Acá no sé si tengo algo que se suma, se superpone. 3, 5, 7. Vamos a poner por acá. 9, 11, 13 y 15. 3, 5, 7. 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Y después tenemos los pares. Los pares, ¿cuáles son? Tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Y este lo vamos a poner con un color ahí, con ese color. Entonces acá tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14 y 16. Entonces acá, fíjense, ya tenemos representado gráficamente los dos. Los pares por un lado, impares por otro lado. Y después nos dice la probabilidad C, que sería otra vez un conjunto. Acuérdense que los sucesos son esos experimentos que estamos armando. Nos pide que sea un número impar menor que 9. Entonces acá vamos a tener que buscar uno impar menor que 9. Entonces vamos a copiar uno de estos. Y si es impar menor que 9, es otro subconjunto más que va a estar dentro del conjunto A.
¿sí? Y le vamos a cambiar el color. En este caso va a ser el color, contorno, ahí está, azul. Entonces, impar menor que 9, tengo el 3, 5 y 7. Y ese lo vamos a poner, lo vamos a llamar conjunto C. Nada más, no pongo más nada dentro del espacio muestral, no hago ningún cálculo, no hago nada, ¿sí? Lo dejo así. Los cálculos los hago afuera. Entonces empiezo. Primero, probabilidad de obtener un número par. Entonces yo agarro y digo, bueno, probabilidad. Ojo que no es lo mismo escribir suceso que escribir probabilidad. ¿Sí? El suceso son los elementos del conjunto. Suceso de A es igual a los elementos que tiene el conjunto A. ¿Qué elementos tiene? Tiene el 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Ahora voy a buscar la probabilidad de A. Lo mismo que hicimos recién. Probabilidad de A es igual a casos favorables sobre casos posibles. Entonces yo acá tengo que ver el total de esta especie de muestra. ¿Cuáles son o cuántos elementos tiene A? Los cuento. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son los elementos que tiene A, que serían los favorables. Que salga un elemento de A serían 7 elementos. ¿Y cuántos elementos hay en total? Y los puedo contar, o si no, ya directamente veo acá que tengo 15 elementos, ¿no? Perdón que se me va el mouse, ahí está. 15 elementos. Y si no, directamente hago igual, contar 15. Favorables sobre posibles. Entonces hago 7 dividido 15 expresado en porcentaje. 47%. Entonces la respuesta es la probabilidad de ocurrencia del suceso A es del 47%. Y me van a preguntar, y profe, si yo no hago todo esto, ¿apruebo igual o me queda lo mismo, me lo toma como correcta? Es incompleta. Para que sea completa la respuesta tengo que, primero, idealmente, que sería lo mejor que ustedes tendrían que hacer como para tener bien esto, el suceso, la probabilidad, todo el desarrollo el desarrollo sería esto, ¿no? Armar la división, el resultado en porcentaje y la respuesta. ¿Se entendió? No, no pasa nada. Bueno. No hace falta, Romina, no te preocupes. Estas son reglas que yo quiero que vayamos construyendo clase a clase, entonces así ustedes ya cuando llegan al examen ya saben todo lo que tienen. O sea, yo ya les voy diciendo cuáles son los criterios de evaluación de ese examen o del final. Los criterios de evaluación van a ser esos, ¿sí? Tiene que estar totalmente completa la respuesta. Este tipo de respuestas en probabilidades tienen 3 patas. La primera, el suceso. La segunda, la fórmula, el desarrollo de la fórmula. Que no pongan de memoria la regla de Laplace, no, directamente ponen 7 sobre 15, favorable sobre posible, el resultado expresado en porcentaje y la respuesta. Todo eso tiene que estar para que la respuesta se considere como correcta. Bueno, entonces vamos con la B. Probabilidad de obtener un número impar. Vamos con los números impares. Perdón, impares. Pares, perdón, acá me equivoqué yo. Es B. B, que el conjunto B eran impares, ¿no? Y ahora vamos con... no, perdón, lo hice mal. No, nadie estaba prestando atención. El B, ¿cuántos elementos tiene el B? Tiene el 2. Estaba tomando yo los impares acá. Y me pide pares. Entonces tiene el 2, tiene el 4, tiene el 6, tiene el 8, tiene el 10, tiene el 12, tiene el 14 y tiene el 16. ¿Cuántos elementos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 son acá.
8 elementos sobre 15. ¿Sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son más elementos. Cambia el resultado. Entonces acá es 8 sobre 15, 53%. Eso A es del... Cambió. Entonces acá es probabilidad de B, que B son pares. Probabilidad... pero yo les puse mal acá. Ya arranca mal desde acá. A pares, B impares. Ahí está. Entonces el conjunto A son los pares, el conjunto B impares. Y el conjunto C impares menores a 9. Entonces ahí queda todo igual. Entonces por eso acá me dice probabilidad A, o sea, probabilidad del suceso A es pares. Bueno, vamos con la probabilidad del suceso B. Primero vamos a hablar del suceso B y de los elementos que tiene. Recién los hice, los tendría que haber copiado y pegado nomás. Pero bueno, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y algo más. Perfecto. Entonces, acá sí, de nuevo. ¿Sí? ¿Dónde hay un 20? Acá, perdón, sí, este me quedó del ejercicio anterior. Gracias. Entonces acá, esta es la B, favorable sobre posible. Acá sabemos que eran 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces 7 sobre 15. Y ahora sí, 47%. Ahí está. Ahora sí quedó de 10. Ahí tenemos las dos. El desarrollo, el suceso, la probabilidad de ese suceso, casos favorables, casos posibles, porcentaje y respuesta. Ahí está. Ahora sí, vamos con la C, probabilidad de C. Primero suceso C, números impares menores a 9. Entonces acá vamos con C, impares menores a 9, y tenemos acá el suceso C. Fíjense que se cambia, control Z y vuelve para atrás. Igual, elementos que tenga C, 3, 5 y 7. Y acá de nuevo, casos favorables sobre casos posibles. Este sería probabilidad de C. Son 3 elementos. ¿Y cuáles son acá los casos posibles? ¿Cuáles les parece que son? ¿Son los 7 de su conjunto? ¿Son los 15 del conjunto total? ¿O son 3 no? Los 3 son los favorables. ¿Y los posibles? Acuérdense de esto, yo estoy acá, tengo 15 tarjetas numeradas. Piensen en esto, yo tengo las 15 tarjetas en la mesa, o en una bolsa o en una caja. Están las 15 dentro de la caja, y yo quiero que me salgan, ¿qué probabilidad existe en que me salga el 3, el 5 o el 7? O sea, un número impar menor a 9. Exactamente, muy bien. Entonces son 3 entre 15. O sea, la probabilidad posible es que salgan los 15 elementos. 20%. Y ahora si yo les pongo acá, por ejemplo, qué probabilidad, supongamos que acá invento otra A, B, C, D, E, la E, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? ¿O cuál es la probabilidad de ocurrencia del
de obtener la carta número 1. Muy bien. Entonces, acá tenemos, ¿cuál sería este suceso? No lo tenemos, es un suceso que no existe. Entonces, este suceso es un suceso imposible, vamos a decir el suceso de 1 es igual a 0, no tiene elementos. ¿Y cómo lo vamos a probar matemáticamente? Vamos a decir probabilidad de 1 es igual a casos favorables sobre casos posibles. Y entonces acá, ¿cuántos elementos tiene este suceso? Tiene 0 elementos. Sobre 15 posibilidades. Un número 0 dividido 15, 0. Entonces acá la respuesta es que la probabilidad de ocurrencia del suceso 1, por ejemplo, o carta número 1, podemos ponerle otro nombre también, podemos ponerle un nombre o una letra, es de 0. Y cuando hablábamos de que un suceso podía ser 0, ¿qué era? Le usábamos una palabra más. Imposible. Y además podemos sumarle que el número 1 no forma parte del espacio muestral. Entonces ahí ya tenemos, voy a guardar esto por las dudas así no lo perdemos. Ahí ya tenemos un tema con esto, ¿no? Estudio, consulta, estadística. 2021, perdón que hago esto, pero no quiero perder este ejercicio resuelto. Pasa que a veces no guardo los archivos y se me corta el Excel y ahí perdimos todo. Entonces acá los sucesos imposibles, siempre los sucesos que son del 0% o que es imposible, siempre es sinónimo, el 0% del suceso imposible. Bueno, entonces, hasta acá ya tenemos y nos falta, perdón, la E. Esta supongamos que era un anexo, no era la E, era la F. Nos falta la E. La E nos dice, responda, ¿qué es igual a unión B, unión C? Entonces acá vamos a hacerlo. La E nos dice que tenemos que hacer el suceso unión de A, unión B, unión C. ¿A qué va a ser esto igual? Y tengo que sumar todos los elementos del espacio muestral, de menor a mayor. ¿Qué voy a hacer? Y empiezo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. A eso es igual el suceso A unión B unión C. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo entienden? Vieron que no es tan complejo. Una vez que uno ya empieza a tomarle el camino y esto es bastante sencillo. Bueno, vamos entonces ahora, vamos a pasar, ya tenemos el ejercicio 1 listo, vamos con el 2. Así podemos ver el tema de la clase de hoy. Acá tenemos un dado. Nos dice, dado el siguiente experimento representado en el espacio muestral, acá tenemos un dado y tiene ya ahí unos sucesos que... Vamos acá. Caso, probabilidad, vamos a ponerle este caso 1. Y este sería el caso 2. Entonces acá vemos este dado representado en ese espacio muestral y vamos a responder hasta la J.
Sí. Así. Mira, lo hago así y busco la herramienta que se llama cortar. O a veces está como snipping. Snipping tool, así. Snipping. O herramienta de recorte. Entonces hago así. Tomo esta herramienta de recorte. Corto así. Le doy copiar. Y lo pego acá. Hay otra forma. Si no tienen esa herramienta de recorte, tienen que apretar la tecla Fn y la tecla F10. Fn, F10, fíjense que copia toda la pantalla y acá le hacen control V y copió toda la pantalla. Y lo que pueden hacer ahí es, le dan botón derecho, recortar y recortan hasta donde lo que ustedes quieren de esa pantalla. Si no tienen la Snipping Tool, esta sirve igual y la van recortando a lo que a ustedes les sirve. Después le dan Enter o tocan en cualquier lado y fíjense que queda igual. Bueno, entonces acá tenemos a qué es igual a unión B, a qué es igual a unión B, unión C, representar las siguientes operaciones: A intersección B, B intersección C, la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de C, probabilidad de obtener un número par, un número entre 2 y 4, la probabilidad de obtener el número 5 y el número 1, calcular la probabilidad de obtener el conjunto A o C. Bueno, tenemos bastante ahí para hacer. Vamos a hacerlo con la nomenclatura nuestra, a ver si lo hacemos. No, vamos a dejarlo así, porque el espacio muestral también se puede representar con este símbolo omega, que si ustedes lo quisieran representar, vienen acá a insertar símbolo, y el omega está acá. Fíjense, esta es otra forma. Yo años anteriores les pedí a mis alumnos que representen el espacio muestral con el omega. Para no hacerlo tanto lío, con la E también es suficiente. O sea, poner en vez de la E el omega acá, pero eso queda a criterio de ustedes. Si quieren, lo pueden poner, y si no ponen la E, algo tiene que haber. Bueno, empezamos con esto. Vamos con los elementos del espacio muestral. O sea, vamos con ¿cuántos tiene el espacio muestral? Y el dado generalmente tiene 6 lados. Entonces tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ahora nos pide el punto A. ¿A qué es igual A unión B? Primero yo quisiera saber qué es A, qué es B y qué es C. Entonces siempre les recomiendo que hagan el suceso de unión, de A separado del de B. Entonces ¿A qué es igual? A es igual a 1 y 2. Que ya lo tengan así ustedes separadito, digamos, ¿no? Vamos con B, suceso B. 2 puntos. O igual. Corchete. El B es el 2, el 4 y el 6. Y ahora vamos con el C. Suceso C es igual a el 1, el 3. ¿Qué pasó acá? Suceso C igual el 1, el 3 y el 5. Vamos que ya estamos con el último, vamos que falta poquito, ya terminamos. Entonces acá tengo los 3 sucesos. Voy a poner en negrita. Y dice, el primero, ¿a qué es igual A unión B? Corro un poquito más abajo, entonces hago A unión B. Entonces hago suceso A unión B. Ojo que suceso acá, no es la probabilidad, Suceso A unión B es igual a todos los elementos de A más los elementos de B. 1, 2, 4 y 6. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿No está? A ver, vamos a ver. Es verdad. Este es el de usted. Este de que íbamos a hacer, les iba a dejar de tarea. La segunda tarea, bueno, no importa. Vamos a responder. Le dejo ese de tarea y este respondemos. Miren, menos mal. Si no estaba por hacer la tarea. Bueno. No. Bueno, así lo tienen que seguir hasta la J. Vamos a sacarlo. Vamos a poner esto acá.
Ah, con razón. Bueno, mejor, más cortito entonces. Sacamos esto en una urna 15. Ah, ya lo hicimos este. El del 1 ya está. Vamos con el 2. Ah, hoy la verdad que parece que es viernes para mí. Bueno, ahí está. Esto lo copiamos, lo llevamos para allá. Claro, yo estaba haciendo el 1, me faltaba el 2. Ahí está. Bueno, en una pareja cada uno de sus miembros posee genes para ojos castaños y azules, teniendo en cuenta que cada uno tiene la misma probabilidad de aportar un gen para ojos castaños que para ojos azules, y que el gen de ojos castaños es dominante, obtener la probabilidad de que un hijo nacido de esta pareja tenga los ojos castaños. Para la solución, determina el problema utilizando la fórmula de la probabilidad total. Entonces, ¿qué queremos saber nosotros? Si tiene ojos castaños. Entonces tendríamos que ver ojos castaños, sería lo favorable. Entonces tenemos que hacer probabilidad de A, que sería ojos castaños, va a ser igual a cada uno de sus miembros posee genes para ojos castaños y azules. Teniendo en cuenta que cada uno tiene la misma probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. Genes para ojos castaños y azules. Un gen para ojos castaños y uno para azules. Ah, o sea, ellos tienen cada uno de los dos, vamos con esto. Entonces, el padre aporta dos genes. La madre aporta dos genes. De esos genes, cada uno es para ojos castaños. Entonces va a ser probabilidad de A sobre, y el total sería 4. De 2 sobre 4. 50%. ¿Lo vieron? Cada padre aporta dos genes. De esos dos genes, un gen es de ojos azules y un gen es de ojos castaños. Entonces, o sea, yo quiero saber de 4 genes que tiene, la mitad puede ser, o sea, hay un 50% de probabilidades. Entonces acá la respuesta simplemente no hace falta que yo grafique todo el espacio muestral, simplemente doy la respuesta. La probabilidad de que el hijo tenga ojos castaños es, sí, castaños es del 50%. Ahí está. Listo, esa sería la respuesta. Para que esté completa, acuérdense, tiene que estar la fórmula, el desarrollo de la fórmula, el resultado de la fórmula y la respuesta explicando de qué se trata eso. Vamos con el caso 3, probabilidad caso 3. Acá, calcular la probabilidad de que salga el número 76 al sacar una bolita de una bolsa con 100 bolitas numeradas del 1 al 100. Es bastante fácil. Entonces yo tengo que sacar el número 76 y tengo 100 bolitas numeradas del 1 al 100. Entonces, no vamos a hacer todo, vamos a hacer regla de Laplace directamente, regla de Laplace favorables, casos favorables sobre casos posibles. Entonces vamos a decir, ¿cuántos? Tengo que hacer 76 sobre 100. Tengo que hacer 1 sobre 100. 100 es el total. Yo tengo 100 bolitas. Quiero sacar una y que esa sea el 76. Exactamente. O sea, es 1 en 100. Vieron que muchas veces se habla así. Se dice, hay una posibilidad de 1 en 100 del 1%. Entonces, la respuesta es la probabilidad de obtener una bolita con el número 76 es del 1%. O sea, es muy poco probable esto. ¿Sí? Es muy poco probable obtenerlo. Ahí estamos. Vamos con el caso 4. Pueden tener el mismo nombre. 4.
Calcular la probabilidad de que un niño nazca un lunes, un martes o un viernes. Bueno, entonces, ¿cuántos son los días de la semana? 7. Entonces yo acá tengo que hacer caso, regla de Laplace casos vulnerables sobre casos posibles. Entonces, ¿cuántos días son los que yo quiero? Lunes, martes o viernes. O sea, son 3 días en 7. ¿Sí? Que nazca alguno de estos 3 días y la posibilidad es que son 7 días. Entonces es 3 sobre 7, 43. Acá le puedo poner, si quiero, 43,86 más decimales. Entonces la respuesta es la probabilidad de que nazca un lunes, martes o viernes es del 42,86%. Casi es buena la probabilidad esta, porque decimos, bueno, existe y es casi un 50%. O sea, puede ser que nazca un lunes, un martes o un viernes. Seguimos. Vamos con el ejercicio 5, que ya es el último, y pasamos al tema de la clase de hoy que les quería comentar de costos. Vamos a terminar todo esto. Entonces acá me dice, ya tengo el espacio muestral, me representa A, representa un suceso y B otro suceso. Escribir los sucesos A y B. Entonces acá tengo que escribirlos. Es fácil, ya lo vimos, el suceso A, vamos con el A. Suceso A es igual a que, ¿cuáles son los elementos? 2, 3 y 4. Bien, y suceso al lado vamos a ponerlo, suceso B. Bien. 6 y 9. Y ahora me dice, escribir el suceso A unión B. Entonces va a ser igual a 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Y el suceso A intersección. Acá, C, suceso A intersección B es igual a A intersección B, 4. 4 es el único elemento en común entre los dos sucesos. Determinar la probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces, probabilidad de A, este sería el C, este sería el B. Está bien, este sería el B, este sería el C. Entonces, la probabilidad de A es igual a, de nuevo, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, favorables sobre posibles. ¿Y cuántos son los elementos de A? Favorable, 3. ¿Y cuántos son los elementos posibles? A ver. ¿Quién desempata? Caterina, a ver. ¿Quién desempata? A ver, ¿quién quiere desempatar? Karen. Viviana. ¿Cuántos son los elementos totales de este espacio muestral? ¿10 o 9? Vamos, Viviana. A ver qué decís vos. 9, muy bien. 9 son los elementos, fíjense. Tomo todos los que no están dentro de los conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 33,33. Entonces la respuesta acá es la probabilidad de A
es del 33,33%. Probabilidad de ocurrencia, ¿no? De ocurrencia de A. Bueno, ahora vamos con la probabilidad de B. La probabilidad de B va a pasar parecido, casos favorables sobre casos posibles. Entonces acá voy a decir, bueno, ¿cuántos son los elementos de B? 4. Y los posibles, dijimos que eran 9. Hay más probabilidad de ocurrencia de B. La probabilidad de ocurrencia de B es del 44,44%. Y el D es el último. Me pide que represente todo el espacio muestral. Bueno, el espacio muestral yo lo represento con una E mayúscula y todos los elementos, inclusive los que están fuera de conjunto. Listo. Ahí ya se terminó el punto, todo el ejercicio. Bueno, yo esto se los voy a subir. Ahora vamos a ver muy brevemente lo de costos. Espera un segundito que quiero que lo veamos. Vamos a verlo así, muy por arriba. Porque les voy a hablar un poquito de la materia costos, de la contabilidad de costos y qué nos va a interesar a nosotros de este punto. Primero de acá, yo lo que más me interesa que sepan, yo les voy a subir igual este PowerPoint, es que cuáles son los elementos que tenemos del costo. ¿Sí? Siempre que nosotros hablemos del costo es el costo productivo. Entonces, los elementos que tenemos dentro del costo son materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular probabilidades de consumo de materia prima, probabilidades de consumo de mano de obra y probabilidades de consumo de carga fabril o de gastos de fabricación. Yo generalmente a los gastos de fabricación se les dice también carga fabril. Tienen que saber bien qué es la materia prima, qué es la mano de obra y qué es la carga fabril. Bueno, la materia prima es todo aquel producto o todo aquel elemento que yo puedo identificar en el producto final. ¿Sí? Y por otro lado, la mano de obra es aquella, obviamente, fuerza laboral que yo voy a utilizar, por ejemplo, en una fábrica o si yo presto servicios, va a ser la mano de obra, digamos. Aquella fuerza laboral que transforma la materia prima en el producto o el servicio final. Y los gastos de fabricación, o también llamados carga fabril o costos indirectos, son todos aquellos necesarios o toda la infraestructura que yo voy a necesitar necesaria para llevar adelante una fabricación de un bien o de un producto. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes hagan? Les voy a dejar un PowerPoint para que lean un pequeño resumen. Quiero que identifiquen bien qué es materia prima, qué es mano de obra y qué es carga fabril. Eso nos va a servir a nosotros para resolver ejercicios de probabilidades de consumo de estos tres elementos. ¿Sí? Así que bueno, yo les voy a dejar un pedacito, un extracto de este PowerPoint y otro texto para que lean. Voy a habilitar el micrófono, mi video. Entonces hacemos así. Yo lo que voy a hacer es eso. Les voy a dejar esta actividad, que es una lectura. Tienen que saber ustedes bien qué es materia prima, qué es mano de obra y qué es carga fabril. ¿Sí? Sobre esos tres elementos vamos a hacer ejercicios prácticos. Y eso suma un poquito a la parte de costos que tiene también nuestra materia. Como les digo, clase a clase vamos a ir metiendo de a poquito temas de costos. ¿Sí? Hay algo más que quería comentarles y ya los libero, es ¿qué queda para la clase que viene, digamos? Les voy a dejar material de lectura, así que vamos a tener una pequeña evaluación de lectura, un pequeño test de lectura, así que están obligados a leer, ¿sí? Les voy a dejar entonces este material para que lean, les voy a dejar ejercicios prácticos, de hecho los que estábamos resolviendo hoy ya vieron una parte de uno, es este, a ver si estoy presentando o no, ahí presento, es este que está acá, esta segunda parte, digamos, tienen
bastantes... No, a ver cuál es. Este, ¿no era? Sí, acá. 15 tarjetas numeradas, bueno, todo esto. Y además les voy a ir metiendo ya un ejercicio que es de cálculo de materia prima, ¿sí? Así que bueno, bastante movido. Tenemos estas últimas clases que nos quedan juntos. Espero que no se aburran y que, nada, que hagan los ejercicios. Necesito que hagan la parte práctica, ¿sí? Que subimos en clase. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, los veo en la clase que viene. Descansen y recuerden, la clase que viene test de lectura y tienen la tarea para hacer. Bueno, nos vemos. Que tengan buena semana. Chao.